¡ay, mi marido! Que parece un muerto en vida, y no le toca. Por la noche no hacemos nada. Contándoselo allí a la amiga. A Juan a las cartas. Mi marido no me toca nada. Muerto en vida. Claro, yo cogí, le di una Viagra al Lázaro, y al día siguiente la mujer: ¡mi marido resucitado! ¡Ay, mi marido, qué hermosura! Oyen uno, oyen otro, pues exagero. Todas, y más milagros ahí que había, no me acuerdo. Todas que un día, y yo estaba ya harto de todo, porque todo el mundo me iba pidiendo siempre, y nada más que la lepra, y cúrame la lepra, y cúrame la lepra, y dame un euro, y dame la hora. Le digo, ¿cómo te voy a dar la hora si estás nublado? Eran relojes de sol. Y la gente más judía que tenía también los relojes de arena, que tenían un negrillo allí que le iba dando, se gastaba la arena, le daba la vuelta, ¿no? Que a veces se retrasaba, ¿no? Llegaba tú, oye, pues aquí eran las 4:15. Pues el negrillo pues tiene ahí las 4:10. Cuando se ve que se queda traspuesto y no le da la vuelta al reloj cuando tenía que darse esa. Pero bueno, era un follón, cuando estaba nublado, porque quedaba, venga, sermón hoy en el cerro de ahí enfrente a las 4, todo el mundo, venga, mañana venimos, tal. Vamos, estaba nublado, estaba lloviendo, pues la gente parecía cuando le daba la gana. Ahí no sabía explicar ahora qué era. Había un reloj en la plaza del Generalísimo, era un general romano que se llamaba Francus Blancusculus, y entonces de ahí la gente más no seguía. Todas, que un día ya, yo ya cansino de todo el mundo detrás de mí, siempre toda la marabunta, no podía más, y digo, esto ya 33 años que tengo que buscarme un trabajillo o algo, irme con la Madalena, un apartamentillo, no han muerto ahí, y dejarme ya de tanta cosa ahí. Total, que me llega un día el Judas: maestro, Judas, ¿qué dices, demonio? No tengo nada para aquí. ¿Qué te pasa? Es que era buena gente, era chiquitillo. Lo pintan ahora malamente, ¿no? Como de malvado, con esos ojos y esas cosas, pero no, era chiquillo. Maestro, ahí con chepilla, ¿eh? ¿Qué te pasa, Judas? Es que me voy a ahorcar. Hombre, Judas, es que me va la cosa muy mala. Es que estoy agotado ya, y tú dices que en el cielo se está mejor y tal, pues yo me ahorco, me voy al cielo y ya está. Entonces a mí se me ocurrió, digo, espérate, cuando vaya a ahorcar todavía, espérate a la semana que viene, que voy a organizar yo un tema. Te voy a decir, no, maestro, dice que si no me ahorco hoy tengo que pagar la sola mañana. Es que era de vaquero. Digo, bueno, mira, tú cógete, vete a los romanos, me los traes, me entregas y tal, y entonces ya, toda que va, le da un pagaré a Mateo de dinero, le da un pagaré de 30 monedas de plata, vale por 30 monedas de plata, cobran 30 dietas, ¿no? Y me llega con los romanos, allí estaba yo en el Huerto de los Olivos, porque a mí me gusta desayunar por la mañana una tostadilla de aceite, entonces yo iba cogía mi olivica por la noche, me la corría luego por la mañana en la tostadita, y me llega allí con los romanos, me da un beso y todo para despedirse, que luego quiero para ver del Judas, pero oye, llegó un maestro, un profesor. Muy bien. Cuando llegaron los romanos se perdieron todos los otros perdieron. Me llaman los romanos y digo, ¡Pedro! Dice, pero maestro,
que estaba cerca, pero lo dijo en voz baja como haciendo que estaba lejos. Digo, Pedro, antes de que salga el sol, antes de que cante el gallo, me tienes que negar 2 veces. Y dice Pedro, y 3, las que sean necesarias. Arrieros somos, arrieros somos, arrieros somos. Todas que me llevan preso y me llevan allí. Al día siguiente me tienen en una mazmorra, me llevan allá al día siguiente allí con Poncio Pilato. Digo, sí, total, digo, sí, esto es, yo me entrego, ¿no? Digo, me meten a la cárcel, me tienen un tiempecillo en la cárcel, cuando salga nadie me reconoce ni nada, y digo yo, a vivir la vida ya tranquilamente, salgo de la vida pública ya. Total, que no. Me llevan ahí con Poncio Pilato, dice, había tenido otro muchacho, uno de los dos tiene que morir. Me cago en 10. Y digo, pues mátalo a este, que yo no he hecho nada. Así de golpe ahí, porrazo. No, esto es así. Digo, vamos a sacar aquí al balcón de la plaza del Generalísimo y el que cuente el chiste más gracioso se libra. Claro, pues yo allí que no me había contado un chiste en mi vida, me había oído alguno de Simón el tarado. Sí, soy total. Yo me acuerdo de uno de Simón. Venga, tú primero, Jesús, venga. Salgo allí. Todo el mundo allí me tonté. Va un egipcio, un samaritano y un hebreo a una pirámide que había un enano. No. Espera. Va Jaimito de Arimatea en la escuela. No, espera. Y entonces me acordé de uno que era el chiste de mis tetas. El chiste de mis tetas. Que yo creo que ese chiste no es que sea el más viejo del mundo, sino que es el primero. Yo creo que estaban nuestras roditas allí contando el chiste uno al otro. Y ese es el primero de la historia. Pues yo llego allí, esa romana que va al cuartello de los romanos y dice, romano, ¿quieres ver mis tetas? No, pero me gustaría verlas. No, es el perro. Claro. Todo el mundo allí, todo el mundo callado, y uno en el fondo partió el culo. Gracias. El Simón. El Simón es tu padre, igual. Me cago en Dios. Bueno, pero yo creo que por lo menos, ¿no? Pero yo que el otro era el Barrabás. Total, que le toca al otro, sale allí al balcón, se pone ahí de lado, así, y empieza. ¡Ese pedazo de fariseos que llega por la calle de Judea! Mira, todo el mundo allí, todo el mundo con la risa, tirado por los suelos. Y el tío allí. Por las calles de Judea, que eran más peligrosas que Nerón en una guardería, el tío allí se mete en el bar de José de Arimatea. Tengo pupita, no puedo ir, estoy bardano, tengo pupita hispana, porque no eres española todavía, eres hispana. Tengo pupita hispana, no puedo ir. ¿Qué te pasa a ti? No puedo ir. ¿Por qué no puedes tú? Tengo pupita. ¿Por qué? Porque soy el cartero de los corintios. Todo el mundo ahí cojona de risa. No han visto eso en la vida. La gente sacándolo como en los conciertos, a los heridos ahí. Se pone encima, así para atrás. Total, que empieza el desgraciado el pirata.
partió la risa todavía.